Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis hermanos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, les habla Luis Luker y estamos aquí en una lección más del curso de Escatología 1. Y en la clase anterior habíamos visto algunas cosas interesantes. Creo, si más no me equivoco, íbamos a empezar con el pacto palestino. Creo, ¿verdad? No recuerdo muy bien. Cualquier cosita, si ustedes escuchan algún ruido, bueno, mi esposa anda por aquí cerca, mi hija, o por aquello, si escuchan algún ruido así de lejos, ¿ve? Pues son ruidos que no tengo el control. Pero no importa, no hay ningún problema, la clase se va a dar. Ahora, vamos a iniciar con el estudio, como dije, del estudio de escatología. Y sí, estábamos hablando del pacto palestino y estábamos en lo que son los pactos escatológicos. Esta es la parte 3. Y habíamos visto que el pacto palestino tiene varios puntos, lo habíamos visto en la lección anterior y ahorita también vamos a tocar algunos. El primero fue que dejamos inconcluso la lección pasada y que decía que el regreso y de la posesión de toda la tierra prometida, es decir, de toda la tierra, ¿verdad?, del pacto palestino, vimos cuál era toda la tierra en los esquemas o las imágenes que habíamos visto y que se hicieron ahí. Y vimos también en nuestras Biblias de estudio que ahí hay varias imágenes. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, yo quiero que leamos o veamos Deuteronomio 30, porque Dios habla con su pueblo y también habla con nosotros, también como iglesia, y no es que nada más en un solo lado de la escritura está el mensaje de Dios para el pueblo de Israel o para la iglesia. Recordemos que antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, ya Dios le había dicho a Moisés que el pueblo, o sea, ya le había avisado que el pueblo se iba a apartar, el pueblo se iba a rebelar en contra de Dios. Ahora, por lo tanto, Dios no le iba a mantener, recuerden esto, por esta causa, Dios no le iba a mantener la promesa de la tierra, de la posesión de la tierra de Israel. Pero vean lo que dice o veamos lo que dice Deuteronomio 30 del versículo 1 al versículo 3. Pongan atención a lo que dice. Ojo, Deuteronomio 30 del 1 al 3 dice: Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, versículo 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ok, vamos a tocar aquí un punto interesante. Esto sucedió, sucedió un milagro, recordemos el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Empieza a volver a Israel. Y todavía años después siguió yendo todavía mucha gente regresando a Israel. Pero eso no es toda. Recordemos que eso no es toda la gente de Israel. Esa no es la promesa cumplida. Quiero que eso lo tengan ahí claro. Por ejemplo, esto ya lo habíamos visto y ustedes lo pueden buscar en internet. Estos datos internet se los puede dar muy precisos. En Israel hay más o menos, en esa pequeña tierra, de hecho, si ustedes se acuerdan, en la lección anterior vimos que por área, por kilómetro cuadrado, Costa Rica es más grande. Costa Rica tiene como 52.000 kilómetros cuadrados. Israel es más pequeño, estoy en más pequeño, pero como dije, en esa pequeña tierra, y como dije, lo vimos en la elección pasada, hay más o menos, y según un dato para el 2022 que pude sacar, en Israel hay como 9.5 millones de judíos, más o menos. O sea, es más pequeña que Costa Rica, pero hay 9.5 millones de judíos. Ahora, en Estados Unidos, en Estados Unidos se dice que en Nueva York hay cerca de 6 millones de judíos.
solo en Nueva York. Imagínense que si hay 6 millones de judíos solo en Nueva York, es como Costa Rica. Costa Rica somos 5 o 6 millones, Rose. Somos 5, 6, somos 6 millones. Imagínense que básicamente esos judíos que habitan en Nueva York es básicamente la población de Costa Rica, es solo en Nueva York. Pero mis hermanos, los judíos están repartidos por todas las naciones, donde, bueno, allá los llevó Dios a todas las naciones. Ahora, normalmente, donde vayamos, nosotros vamos a encontrar casi siempre una colonia de judíos, una sinagoga, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica hay, por ejemplo, una sinagoga que está allá por Romoser, esos de judíos. Entonces, fíjense cómo todavía no se está cumpliendo la promesa, en este caso, ¿verdad? De los judíos del pueblo. Dios dijo, acuérdense que Dios dijo que los iba a regresar de la noche a la mañana, como lo dice la profecía. Dice que nació la nación de Israel de un día para otro en 1948. La ONU dieron su voto, en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dieron su voto para que se estableciera el Estado de Israel. Esto trajo un conflicto enorme porque todos los árabes lo que querían era que los árabes querían que una vez que el ejército inglés se retirara, ellos querían echarlos al mar. Era un dicho que ellos decían. Ellos decían que los iban a matar. O sea, echarlos al mar era matar a todos los judíos que quedaran. Y fue un periodo terrible porque, por ejemplo, vecinos que se habían llevado bien durante muchos años, o sea, generaciones incluso de vecinos que se llevaron muy bien por muchos años, algunos durante generaciones se volvieron enemigos de la noche a la mañana. Todo por la cuestión de la raza. Y aún así, aunque Dios los preservó a los judíos, ahí, los preservó ahí y todavía están ahí. Y ahorita dijimos que habían como 9 millones y medio más o menos. Pero, ¿cuántos millones de árabes hay alrededor de Israel? Yo lo digo porque Israel es una parte muy pequeña. Pero ¿cuántos árabes hay alrededor de la nación de Israel? Ahora, el versículo, eh, nada más lo voy a dejar como referencia para que ustedes lo tengan. El versículo de esta profecía de que Israel nace en un solo día, lo encontramos en Isaías 66, versículo 8. Para una mejor comprensión lo pueden leer en la versión, lenguaje actual, que dice: ¿quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día, un pueblo no surge de repente. Y dice, en cambio la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Entonces, esta profecía nosotros la vemos cumplida el 14 de mayo de 1948, cuando el pueblo de Israel, la nación de Israel, nace en un solo día y es constituida en un solo día como una nación, como un país. Bueno, continuemos. Eso era nada más para que tuvieran ahí ese dato. Ahora, pero todo, recordemos lo que les estoy mencionando, de que dije, ¿cuántos millones de árabes hay alrededor de Israel? Porque Israel es una nación pequeña, es una parte muy pequeña. Pero como dije, todo alrededor, incluso muy lejos, aunque no sean árabes, por ejemplo los rusos, los chinos, entre otros más, que están muy cerca también de Israel, son enemigos de Israel. Es decir, solamente en árabes, eh, aproximadamente en árabes lo que rodean a Israel, pueden haber unos 200 millones de árabes. ¿Y cuántos dijimos que eran en el pueblo de Israel? 9 millones y medio. Solo 9 millones y medio contra 200 millones de árabes solamente. Imagínense. Ahora, si ustedes se fijan, ven qué fácil que tan solo por el número sería por el número se podría acabar con Israel. Pero sin embargo, no han podido acabar con Israel. Israel está ahí porque, ¿por qué está Israel ahí existiendo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué cree Rose usted que está ahí Israel todavía? Porque es la voluntad de Dios. Israel vive en una tremenda presión. Ojo,
viven una presión tremenda porque desde que ellos son niños, a ellos se les enseña que todos los pueblos que los rodean son enemigos, todos. Y ojo, existen testimonios de niños de Israel que le dicen a sus papás del por qué no se van a vivir a otro lado, porque no los quieren. O sea, no, a los judíos, a los israelitas no los quieren. Entonces los niños les piden a sus papás que se vayan de ahí. Es decir, los niños no pueden entender el pleito por la tierra, el pleito por la raza. Pero sin embargo, están queriendo irse a vivir donde sí los quieran, donde los acepten. Por eso nosotros vemos que ellos llegan a cierta edad, por ejemplo, los israelitas, y ellos tienen que prestar un servicio efectivo militar en el ejército para pelear. De hecho, todos, ni uno se escapa. Todos tienen que prestar, donde quiera que se encuentren, tienen que prestar servicio militar para defender ese pedazo de tierra. Todos son instruidos en ese tema militar. Es que no hay ni uno que no. Eh, eh, pero ahí están. Y recordemos que por la simple y sencilla razón de que Dios los quiere ahí y que todavía en un momento determinado Dios les va a cumplir y les va a dar toda la tierra que Él les prometió, que no es lo que tienen ahorita, ya lo habíamos visto. Vean lo que dice el versículo 5, ahí mismo de lo que estábamos leyendo en Deuteronomio. Dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ok, vean qué interesante porque aquí hay varias cosas que ya nos está diciendo esta fracción, que esta fracción nos está diciendo. Como número uno, pongan atención, número uno, iban a ir a cautiverio. Y número dos, en el momento en el que ellos se arrepientan y empiecen a buscar a Dios, Dios los traería a la tierra de vuelta. Pero aquí, mis hermanos, Dios está hablando, y no sé si ustedes se acuerdan, cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham, cómo se selló. Se selló, ¿se acuerdan? Mediante la circuncisión. Por eso todos los judíos se circuncidan. De hecho, un bebé varón que nazca es circuncidado por ley también, ¿verdad? Por ley, como está establecido, es circuncidado a los 8 días de haber nacido. Y ese es el símbolo de su pacto. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, aquellos que se escondían, ojo con este dato que interesante, aquellos que se escondían y decían que no eran judíos, entonces, ¿qué hacían los nazis? ¿Qué hacían? Los veían y ¿qué hacían? Los examinaban físicamente y todos los que estaban circuncidados, aunque no fueran judíos, estaban circuncidados y aunque no fueran judíos y estaban circuncidados y aunque fueran y si fueran judíos, en el concepto de ellos, de los que atacaban a estos hombres, a todos se los llevaban. O sea, no importaba, podía ser una persona que no era de la nación judía, de nada. Pero si estaba circuncidado, porque ellos los revisaban, y si estaba circuncidado, lo tomaban como que si fuera judío. Y se los llevaban y los ponían en los campos de concentración. Y fíjense, Dios no hace nada solo porque sí. Esta circuncisión tenía un símbolo. Y ese símbolo tiene que ver con un corazón descubierto. Un corazón sin circuncisión o no circuncidado quiere decir que está tapado o que está cubierto, que no puede entender a Dios, no puede ver la gloria de Dios. Y esto yo no me lo estoy inventando, sino que esto viene incluso en la escritura. Vamos a leer Deuteronomio 10, versículo 16, y vamos a ir también a Jeremías 4:4 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vean lo que dice Deuteronomio 10, 16 dice, circuncidad, vean qué interesante, porque es algo simbólico que tiene que ver con el corazón. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Si ustedes se fijan, el prepucio de vuestro corazón también en el Nuevo Testamento viene.
En el Nuevo Testamento de esto nos habla, de circuncidar nuestro corazón. Lo que Dios no quería es un corazón cubierto, que no puede verlo a Él, que no lo puede entender. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, ¿se fijan? Lo que tiene que ver es tener un corazón descubierto. Por eso la escritura nos dice en el Nuevo Testamento que también se habla de circuncidar el corazón. Pero nos dice el Señor Jesucristo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero más adelante nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con este corazón. Ahorita solamente déjenme terminar de leer ahí en Deuteronomio en el versículo 7, de 7 al 8, y dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora observen que esto es parte de la circuncisión del corazón. Ahora, versículos 9 y 10 dicen, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, también aquí nosotros vemos esto de convertirse a Dios. O sea, esto no es un concepto del Nuevo Testamento, sino que está ya planteado desde el Pentateuco, o sea, desde la Torá está la conversión. Por eso vamos a ver que al final de cuentas, no todo Israel, como lo habíamos dicho, no todo Israel va a ser salvo. Y lo vamos a ver también más adelante. Por eso también, mis hermanos, no todos los que van a la iglesia son salvos. Esto lo hemos hablado muchas veces. Recordemos que el hecho de pertenecer a una nación o a una institución no nos hace salvos. Por eso tenemos que estar muy alertas y por eso es que Dios habla del corazón. Si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, o sea, como primer motivo de amor, entonces quiere decir que muy probablemente no somos iglesia. Si amamos algo más que a Dios, no somos la iglesia, no somos de la iglesia, o no son del pueblo judío, si fuera el caso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo puedo amar, por ejemplo, a mi esposa, yo puedo amar a mi hija, o a ustedes a sus hijos, porque se ve. Y es aquí donde juega un papel tan grande esto de la conversión, de descubrir nuestro corazón y entonces contemplar la gloria, la hermosura, el poder de nuestro Dios y entender quién es Él. Y entonces por eso, si amamos a Dios como primer lugar en nuestra vida, nosotros podemos amar a nuestra esposa o nuestras esposas nos van a poder amar a nosotros, vamos a poder amar a nuestros hijos y a la gente de la manera correcta. Pero, mis hermanos, todo viene de amar a Dios. Por eso el consejo, por ejemplo, sobre todo para los que están más jóvenes antes de casarse, a los jóvenes se les dice, busque un joven o una joven que ame a Dios con todo su corazón, que lo primero en la vida de ese joven o de esa muchacha sea en su vida, sea Dios. Y si lo primero en la vida es de esa persona es Dios, entonces ese hombre o esa mujer te va a amar a ti como debe de amar, porque ama a Dios primero. Ahora, ¿por qué ponemos en orden las prioridades? O sea, ¿por qué ponemos en orden las prioridades, los conceptos, las ideas que vienen? Porque son las ideas precisamente que vienen de Dios. Por eso tenemos que ponerlas en orden esas prioridades. Ahora,
El segundo punto del pacto palestino. Y recuerden siempre que cada punto de que lo que estamos hablando, en razón de que como es una ampliación del pacto hecho con Abraham, este segundo punto quiere decir que el pacto palestino es un pacto incondicional. Ahora, lo que vimos precisamente es, si se arrepienten, lo leímos, que si se arrepienten, Dios los va a traer nuevamente a la tierra. Entonces, vean cómo Dios, mis hermanos, podía, y ya hemos hablado de esto, podía haber aniquilado a la humanidad en Adán y en Eva y haber hecho algo nuevo. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Simple y sencillamente no obedecieron. ¿Podía Dios haber hecho una nueva creación? Sí, sí. Si Él así lo hubiera querido, Él lo hubiera hecho. Pero luego, cuando Él viene y Él hace el pacto con Abraham, vemos que de todos modos Abraham también falló. Abraham no era perfecto y sus descendientes tampoco fueron perfectos. Y Dios ha perdonado, mis hermanos, ha perdonado todo eso. Y lo que Dios quiere no es que seamos ustedes y yo seamos perfectos, es que reconozcamos nuestros errores delante de Él, porque somos falibles y que pidamos perdón y que corrijamos el camino en el que estamos yendo o el que estábamos yendo. Ahora, vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 19 al 20, para que vean este acontecimiento tan tremendo en la vida de Samuel. Aquí en este momento recuerden que el pueblo había sido habían desechado al Dios vivo y verdadero. Y ojo, el pueblo de Israel eso no lo hizo una sola vez. Lo que yo quiero decir es que el pueblo ha desechado a Dios varias veces. Por ejemplo, las veces más contundentes es cuando le piden a Samuel que les dé un rey. Es decir, no quieren al rey divino, quieren a un rey humano. Pero luego pasan los siglos y entonces viene Cristo Jesús y lo saca Pilatos a exhibir y le dice Pilatos, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Al asesino a Barrabás o al hombre que nunca ha hecho mal? ¿Y qué fue lo que dijeron ellos, el pueblo? Suéltanos a Barrabás. Es decir, prefirieron a un asesino en lugar del rey de reyes y lo desecharon por segunda vez. Nada más que esta vez en vivo y a todo color. Versículo 19 de Primera de Samuel 12 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, escuchen que todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios. Oigan qué interesante, presten atención a las palabras. Ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Observemos cómo aquí encontramos dos cosas. Como punto 1 o punto A, como ustedes quieran ponerle. Como número 1 encontramos, dice, no se aparten de Dios. Que no se aparten. Y mis hermanos, muchas veces cuando ustedes y yo pecamos, porque sí pecamos, Satanás o nuestra propia carne nos hace sentir tan miserables, tan sucios y tan indignos que nosotros nos apartamos de Dios. Nosotros nos apartamos de Dios. Y lo que Samuel le está diciendo al pueblo es, no se aparten de Dios y sírvanlo con todo el corazón. Número 2, ¿qué sigue diciendo? Dice, sírvanlo de todo corazón. Ojo, y eso nosotros lo debemos de tener presente en toda nuestra vida. ¿Que nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar, sí. Pero lo que Dios quiere es que no nos apartemos. Y si nos apartamos,
más fácil le resulta a Satanás y a la carne hacernos pedazos, despedazarnos. Y va a llegar, y llegará el momento en que nuestro corazón se va a endurecer tanto que ya no vamos a regresar a Dios, a no ser que Dios cause o permita que una gran crisis en nuestra vida nos hiciera reaccionar. Pero a veces el callo, o sea, el callo, ¿verdad? Como cuando se le hacen callos a uno, a mí se me han hecho callos por los trabajos en la mano o en el pie. El callo es tanto, o sea, la dureza es tanta que ya no regresan al Señor. Hay mucha gente que ya no regresa. Por eso, o sea, sírvanlo de todo corazón. Vamos a seguir leyendo el versículo 21 y 22 dice, no os apartéis en pos de vanidades. Es decir, esto de vanidades se refiere en pos de los ídolos. Y sigue diciendo, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Aquí ya nosotros vemos otro principio que es tremendo. Dios no nos desampara, mis hermanos, porque somos su pueblo, porque su nombre, por su grande nombre, es decir, por su misericordia, porque Él quiere. Otra vez, Él no quiere gente perfecta. Si a ustedes en su iglesia, en su congregación, sus líderes o sus pastores les han hecho creer de que ustedes tienen que ser perfectos y que para poder hacer o servir y estar metidos con el Señor, ustedes tienen que llegar a estar perfectos, déjenme decirles que los han timado, los han engañado, les han robado. Porque Él no quiere gente perfecta, porque no somos perfectos, ni lo seremos. Pero si hacemos lo correcto como número uno, no nos vamos a apartar de Él. Y como número dos, le vamos a servir con todo nuestro corazón. El Señor no nos va a dejar. Así que pellizquense en eso. Versículo 23 al 25 dice, así que lejos sea de mí, me detengo un momento. Es decir, aquí ya está hablando sobre Samuel. Versículo 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Versículo 25. Mas si perseveraréis, en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Oigan, el hecho, mis hermanos, de que Dios sea misericordioso es lo que nos está enseñando este pasaje. No quiere decir que tolera nuestro pecado. Pongan atención, no quiere decir que Él tolera nuestro pecado en el sentido de que sigamos viviendo en el pecado. No, lo que quiere decir es rectificamos y Dios nos bendice. No rectificas, si no rectificas, entonces Dios va a tener que proceder de una manera muy dura. Y déjenme decirles que sí, muy dura. Lo digo por esto, mis hermanos, porque hay veces que, por ejemplo, nosotros pecamos y nosotros decimos, bueno, es que ya Dios me perdona, Dios es muy bueno. Ok, además, pero ojo, un momento para ver. Aquí dice que no me aparte de Él. Entonces, yo sigo yendo, por ejemplo, yo sigo yendo a la iglesia y fíjense, aquí ya entra el cinismo. Ojo con esto. Yo sigo yendo a la iglesia, sí, y sigo hablándole y diciéndole a la gente que yo soy cristiano, le digo a la gente que sigan a Cristo y que va a haber un cambio en sus vidas y que Dios los va a bendecir. Si estamos viviendo en pecado, mis hermanos, y eso, si estamos viviendo en pecado, eso es hipocresía, pero está siendo llevada al grado del cinismo, es decir, somos cínicos y Dios lo que nos está diciendo es que Él no va a permitir eso. Dios en un momento determinado, Él no lo va a permitir. Por eso habla también, y lo vamos a ver, de castigo.
Dios castiga en un momento determinado. Porque si somos sus hijos, dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Y es lo mismo que castigo. Porque hay veces que la gente no quiere aceptar, oigan, es que hay gente que no quiere aceptar que Dios castiga y llegan a decir, no, Dios no es malo, Dios es puro amor. Mi hermano, no es por maldad. Lo que castiga, Dios castiga y lo hace es por bondad. Y recuerden que no somos salvos por hacer obras. Y eso es una obra. Por ejemplo, si estamos bien y venimos a la Biblia, ¿por qué venimos a la Biblia? Porque es la parte de Dios y Dios me habla a través de la escritura. ¿Por qué oramos? Porque estamos hablando directamente con Dios. Entonces, no es un formulismo para poder justificarme. Y creo que habíamos tratado de esto de la justificación. Quiero dar un ejemplo que sucede comúnmente en las iglesias o en las congregaciones. Vamos a ver. Nosotros no tenemos la potestad para condenar a un hermano que peca o que esté pecando. No tenemos ojo con esto, no tenemos la potestad de condenar. Este poder de condenar al hermano que está en pecado es algo personal con Dios. Quiero que vean y pongan atención con esto. Esto es algo personal con Dios. Y nosotros vimos que el versículo dice que no te apartes después de que cometas un pecado. Pero hay una tendencia, pongan atención, hay una tendencia en las congregaciones de que si uno o un pastor comete un error, un pecado, y a raíz de ese error, la gente que empieza a hacer, empieza a condenar a la persona, empieza a señalarlo. Eso nos pasa a todos. Cosa que usted haga mal, te van a querer condenar. Es más, la gente dice, no, estamos señalando, no, te quieren condenar. Usted no puede jalarse una pequeña torta porque te condenan. Pero no está, mis hermanos, en nosotros de como congregación en condenar. Y quiero aclarar algo con esto. Hay gente que se encierra en la idea de que nosotros no podemos juzgar a nadie por su pecado. Y eso es una falacia, eso es una falsedad. No lo podemos condenar porque el único que tiene el poder y autoridad para condenar es Dios. Pero sí podemos juzgar porque si no, ¿cómo entraría la disciplina a la iglesia? Si no juzgamos, ¿cómo entraría la disciplina a la iglesia? Pablo les dice a los corintios, él les escribe y les dice, pues, ¿qué? ¿No hay uno solo de ustedes, un solo sabio que pueda juzgar? Es decir, les está reclamando. Nosotros, como iglesia, mi esposa, el pastor, yo y los miembros, nosotros juzgamos obras, o sea, cosas visibles. No podemos juzgar las intenciones porque solamente lo sabe Dios. Lo del corazón le pertenece a Dios. Les voy a dar un ejemplo. Yo a veces hablo con mi esposa y le comento, hablamos de una persona X comentando ciertas actitudes y comportamientos que esta persona tiene. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mi esposa y yo? Estamos hablando de lo que vemos, de las obras, el cómo se comporta, que es una persona que no quiere nada con Dios, no quiere nada, su vocabulario, su forma de hablar, cómo se expresa, que no quiere compromiso con Dios, no le interesa cómo está guiando a su familia. Esas son cosas que nosotros vemos y podemos juzgar, no condenar. Juzgamos las obras y decimos, no, es que este chavalo no está haciendo, no está caminando como un cristiano, no habla como cristiano, él dice que es cristiano, pero no es cristiano porque habla de esta forma, usa estas palabras, tiene como desidia con ciertas cosas del cristianismo, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros juzgamos, porque el juzgar no es condenar. Eso le pertenece, como lo dije, es el tema del corazón, eso le pertenece a Dios. Ahora, supongamos que alguien comete adulterio en la iglesia. ¿No podemos juzgarlo? Claro que sí, claro que podemos juzgarlo, podemos disciplinarlo, pero de lo demás se encarga Dios. Pero así por lo pronto, aquí hay un pecado que juzgar que se está viendo. O sea, no podemos encerrarnos en la idea de decir, bueno, es que
ay, es que no podemos juzgar porque dice que el que juzga, Dios lo juzgará. No, no, no. Déjense de esas babosadas. Vayan y lean la Biblia y leanla bien. Es decir, si un hermano o una hermana están en pecado en la iglesia, hay que disciplinarlos, pero no podemos condenarlos. Eso no nos corresponde a nosotros. Hay que, hay que, eh, 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 hay que juzgar el pecado. Y como no queremos que la iglesia se contamine, ¿qué hacemos si este hombre o esta mujer no se arrepiente? Simple y sencillo, lo tenemos que separar de la iglesia. Ahora, alguien roba, alguien es ladrón, ¿qué tenemos que hacer? Ay, no decimos nada y solapamos el pecado. No, fíjense, cuando nosotros como cristianos o como iglesia solapamos un pecado, es porque tenemos cola que nos majen y no queremos juzgar para que no se nos juzgue a nosotros. Tristemente hay pastores famosos e iglesias muy famosas que viven en este tipo de pecado, en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque todos estamos muy a gusto. Si hay adúlteros, si hay adúlteros. Bueno, si hay adúlteros es porque yo soy un adúltero y todos estamos a gusto. Si entre ladrones es porque yo robo. Si todos estamos muy a gusto, es porque yo soy un blasfemo y los demás son blasfemos. No sé si me doy a entender. Ahora, tengan cuidado con eso. Y claro, claro que se nos da autoridad del Señor para juzgar, pero juzgar obras, no juzgar intenciones. Las intenciones las juzga Dios y son cosas secretas de Dios, pero sí podemos si no, no habría disciplina en la iglesia. Ahora, recuerden que Pablo dice, echen, no sé si se acuerdan de ese episodio, que dice, echen a ese hombre fuera de la iglesia. Y él dice incluso, para que Satanás lo destruya, aquel hombre que estaba con su madrastra. Y fíjense, era un creyente, porque dice, y que su alma se salve. Eso lo dice Pablo. O sea, era un creyente, pero entonces también tiene que sufrir un castigo. Por lo tanto, tengan mucho cuidado, mis hermanos. De verdad que sí, tengan mucho, mucho cuidado. Y con eso que dijimos, yo les pregunto, ¿en qué tipo de iglesia quieres, quieren ustedes vivir y que crezcan sus hijos y sus hijas y su esposa o sus esposos? ¿Qué tipo de iglesia quieren ustedes? ¿Una iglesia donde se consienta el pecado y que sea cómplice del pecado? ¿O quieren una iglesia que viva lo mejor posible delante de los ojos de Dios y de la sociedad? Bueno, puesto que ustedes quieren, porque sé que no, ninguno me va a decir el de las anteriores, puesto que ustedes quieren una iglesia que viva bien delante de Dios y delante de la sociedad, entonces viene la disciplina. Hay que aceptarla. Pues sí, sí se puede juzgar, siempre y cuando sea por obras, por hechos comprobables. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, Luker, vieras que fulanito o fulanita está haciendo esto y aquello, pero no le vaya a decir, no le diga que yo le dije. Entonces, ¿para qué viene a decirme si usted no quiere ser mi testigo? ¿Mm? ¿Mm? Yo necesito, dice la Biblia, necesito por lo menos dos testigos para poder hacer un juicio, o sea, poder juzgar eso que está sucediendo. Voy a poner un ejemplo que es muy cercano a mi esposa y a mí. Han sucedido ciertas cosas que gente que ha abandonado, por ejemplo, donde se congregaban o que eran compañeros nuestros, ¿verdad? Que se congregaban con nosotros y resulta que muchos de los que se fueron se han ido. Número uno, se han ido por una razón completamente que no tiene lógica, no tiene razón, no tiene peso. O sea, no se han ido bien delante de Dios, aunque ellos crean que sí. Pero mucho de lo que han decidido hacer y supuestamente es porque han sido, según dicen ellos, es porque por nosotros, por mí y por mi esposa, por ciertas causas que son por nosotros. Ahora, eh, ustedes dirán, ¿por qué motivo? Se han ido simple y sencillamente porque ellos en su fantasía, en su mente, han creído cosas que no son ciertas y se han ido.
Y al final de cuentas hemos estado en boca de otras personas cuando estas personas no se han acercado a nosotros a decirnos, mira, es que estoy molesto, estoy celoso, estoy con esto, por eso. No, no se han acercado, simple y sencillamente se fueron, hablaron mal de nosotros, hablaron mal de la iglesia y un sinfín de cosas y solo se fueron para justificar ellos su propio pecado. Es decir, ellos quieren quedar bien, aunque saben que no están bien, ellos quisieron irse de esta forma, culpando a los demás para ellos acallar su conciencia de lo malo que están haciendo y de desertar. Entonces, por eso dije, si a mí alguien, por ejemplo, nosotros hicimos una norma que esta yo la conversé directamente con mis líderes, y es, si alguien en algún momento viene y te dice, Luker esto, Rosalind esto, tal cosa, yo quiero que venga la persona, que venga usted con la persona y me lo diga de frente, no por pelear, sino que venga, porque si es cierto lo que esta persona está diciendo, mi deber es humillarme y pedir perdón, si es cierto. Pero si no es verdad, muchos van a decir este ejemplo, de verdad, Luker, miras que fulanito está diciendo, haciendo aquello y diciendo esto. Bueno, entonces, si usted no quiere que yo diga que fue usted el que me lo dijo, porque usted no quiere que decir que usted fue el que observó ese acontecimiento que usted escuchó. Porque si usted es testigo, su deber es decir, sí, yo lo vi, yo lo escuché, soy testigo. Usted dijo esto porque yo estaba ahí. Es decir, usted no tiene nada que ocultar. Entonces no hay nada que ocultar. ¿Para qué? Porque, como dice, se necesitan por lo menos 2 testigos para hacer un juicio. No podemos aceptar, mis hermanos, no podemos aceptar que alguien venga y nos hable de un hermano, y ni siquiera yo, ni mi esposa, ni nadie. No debemos aceptar que alguien venga y nos diga, vieras que fulanito o fulanita está diciendo, está haciendo esto y el otro, pero por favor no le vaya a decir que yo dije. Entonces, si usted no quiere o quiere mantenerse oculto de lo que usted nos está diciendo, significa que puede ser mentira. Porque si usted está diciendo la verdad, usted va a enfrentar la verdad y a la persona y decir, yo estuve ahí y lo escuché. Usted habló de él y de ella. O hizo esto y lo otro. Para que lo tengan ahí. Entonces, si yo tengo los 2 testimonios, entonces yo puedo juzgar. Porque yo lo vi. Pero otros sí lo vieron. Perdón, porque yo no lo vi, pero otros sí lo vieron. Entonces, si hay cierto orden o proceder para poder reprender, entonces se puede hacer. Pero pese a lo que sea, es el que no se aparten de Dios. Eso es un consejo. Ahora, la condenación, al final de cuentas, y el castigo realmente fuerte, si no se arrepienten, viene de Dios, no viene de mí, no viene del pastor, no viene de la iglesia, viene de Dios. Yo no puedo condenarte. Yo no puedo condenar a ninguno por lo que haga. Quien sí lo va a hacer es Dios. Entonces, es en ese sentido, eh, es en ese sentido que yo no condeno, yo juzgo. Y es por amor, nunca es por sacarnos el clavo, no es por causarle un mal a una persona, cosa que mucha gente sí lo ha querido hacer así, por sacarse el clavo, por hacerlo por mal. Y no es por causar, y eso es para causar, no causar un bien. Y eso también, eso tiene que causar más bien que rectifique la conducta de la persona. O sea, hacer las cosas bien. Entonces, fíjense, eso es básicamente, por eso Dios les está diciendo que Él los va a regresar a la tierra. Y no todos los que hasta esta fecha han regresado a Israel son todo el pueblo de Dios. Porque todavía vienen varios periodos. Como número uno, vamos a ver. Como número uno, vienen varios periodos. Número uno, el periodo de la tribulación, que de eso lo hablaremos después. Número 2, viene el milenio. Ahora, en el milenio, recordemos, es cuando Dios les cumple las promesas a Israel. Por eso la tierra es tan extensa y no hay nada más ese pedacito que ya nosotros vimos en los mapas, para que puedan caber todos ellos. Ustedes se imaginan todo ese montón de judíos en esa tierra, no caben, no caben, porque tienen que caber todos ellos y por tribus.
Recuerden que vimos el diagrama que era por tribus, es decir, ese asunto de las tribus perdidas, que algunos dicen, pues estarán perdidas y seguirán perdidas para nosotros, pero para Dios no. Dios las tiene muy, muy, pero muy bien ubicadas. Ahora, vamos al tercer punto, otra vez. Puesto que es una ampliación, recuerden, es una ampliación del pacto abrámico, este es un punto, este es un pacto eterno. Génesis 13, versículo 15 al 18, yo se los voy a ir leyendo y dice de esta manera. Génesis 13, del 15 al 18 dice, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, me detengo un momento, ahora. Atención a esta palabra, para siempre. Esta palabra, márquenla, esta palabra, para siempre. La estoy marcando yo también para tenerla acá, para siempre. Nosotros lo debemos de entender de acuerdo al concepto judío o al hebreo. Cuando nosotros vemos que se escribe normalmente para siempre o eternamente, la raíz de donde surgen unas palabras, voy a tratar de darme a entender, ¿verdad? Es como, es como si lo viéramos a lo lejos. Cuando habla de para siempre o eternamente, es como que si lo viéramos a lo lejos, pero que de repente estamos viendo algo a lo lejos, pero de repente está todo nublado y no sabemos dónde continúa el camino. No sé si me doy a entender. Ahora, eso es para siempre. Es decir, yo no sé dónde termina, pero es por allá en algún lugar. Por eso David, el rey David, en el Salmo 23 dice, en la casa del Señor o en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, yo no sé cuántos. Yo no veo dónde está el fin, pero es por allá. Eso es lo que David está diciendo. Eso es lo que significa. En ese sentido, ellos no entendían cuánto, pero si es para siempre. Ahora, esto también lo podemos pasar a nuestra época. Si yo digo, por ejemplo, ay, ya Dios me dio mi casa para mi esposa y para mis hijos y para mí. Y decimos, ahora, ahora sí, aquí vamos a estar para siempre en esta casa. ¿Cuánto es para siempre? ¿Mm? ¿Cuánto es para siempre, Rose? ¿Hasta que qué? Es correcto. Ese para siempre es hasta que me muera. No sé por cuántos días, pero mínimo hasta que yo me muera. Entonces, hay ciertas cosas en las que tenemos que ver qué significa el hecho de para siempre. Después, ahora, en el Nuevo Testamento, ya en un idioma que es más manejable, se nos dice que es eterno. Ahora, por ejemplo, acá la palabra en hebreo para eterno es la palabra olam, O-L-A-M, la aba tildada, 5769. Esta palabra significa varias cosas y se nos traduce como eterno, pero otra vez es algo muy distante y es oculto. Esa misma palabra significa como es tan distante, como es tan distante, es oculto. Por ejemplo, a Dios lo conocemos como el Olam, como el eterno, Olam. Entonces, si ustedes ya han leído un poquito, ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, Martín Lutero, cuando habla del Dios, habla del Dios eterno, habla del Dios escondido y del Dios que se manifiesta utilizando esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra nos dice que las cosas son tan distantes a nosotros, o sea, tan lejos a nosotros, que está como escondido, o sea, no la podemos ver. Es algo, es algo que no vemos, pero por eso Dios está escondido y está presente en ese sentido. Entonces, por eso cuando dice para siempre, piensen en esto. Y esto se va ampliando, por eso esto va ampliando la información para luego decirnos la eternidad, es decir, sin fin. Eso es lo que significa al final de cuentas. Ahora, punto número 4. Punto número 4.
Hay una diferencia significativa entre poseer la tierra y vivir en parte de ella y disfrutar de ella. Ya repito esto. Hay una diferencia significativa entre poseer la tierra y vivir en parte de ella y disfrutar de ella. O sea, la diferencia significativa es así de sencilla. Fíjense, como la lucha desde el establecimiento de Israel, que fue en mayo de 1948, vean, la lucha por la tierra está a flor de piel todavía. Es decir, es una guerra constante. A veces nosotros vemos en las noticias que Israel está atacando Palestina, por ejemplo. O sea, que se refieren a la parte de este árabe, la parte este árabe. Pero no nos dicen, pongan mucha atención porque las noticias son así, son especialistas en eso. Nosotros vemos las noticias y dicen que Israel está atacando Palestina y que Israel aquí, que Israel allá. Ahora, pero las noticias no nos dicen cómo todos los días los árabes están lanzando misiles y atacando a Israel. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Atacan a Israel. Esta gente no tiene bombas muy bien diseñadas o inteligentes. Eso es otra cosa. Pero de que lanzan bombas, sí. Y a veces cae en lugares deshabitados las bombas. Pero otras veces sí cae en lugares habitados y en personas. Pero eso nunca lo dicen las noticias. Aquí nosotros vemos las noticias aquí que son tan hipócritas. Aquí las noticias salen de que Israel aquí, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace poquito la Corte Internacional de Justicia avaló y le ordena a Israel que deje de atacar el lado de donde está ahorita guerreando con Hamas, porque una parte de África y no sé quién más fueron a poner como a poner a decir que como dando el apoyo a los terroristas y unos países están a favor de los terroristas de Hamas y toda esta gente y le están ordenando a Israel que salga y cese el fuego. Israel se está defendiendo, es decir, vemos la hipocresía de la gente porque no los quieren. Cuando a Israel a diario, es más, presentaron un video, Israel tuvo que presentar un video donde lograron ver en ese video donde habían capturado a 5 rehenes mujeres que las habían tenido durante varios días, que yo creo hasta la fecha no sé si estarán vivas o estarán muertas, de 19, de 20 años, donde los terroristas de Hamas las tenían con las manos atadas, las tenían ensangrentadas, golpeadas, y tuvieron que presentar ese video para decirle a las otras naciones que no sean tan hipócritas y dejen de estar ayudando o apoyando el terrorismo. Así de sencillo. O sea, eso nunca lo dicen. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero nunca lo dicen en ninguna noticia. ¿Por qué será? Por eso yo les digo que es una diferencia, ojo, es una diferencia entre la promesa de Dios, donde van a tener ellos la tierra, una tierra que realmente se va a poder gozar y disfrutar. Y aquí es tener que estar luchando por la tierra. Ahora, recordemos, Dios les dijo que entraran y que poseyeran la tierra con Josué y que acabaran con todas las tribus que estaban ahí o los echaran fuera. ¿Y qué fue lo que Israel hizo? Lamentablemente, ¿qué hizo? Hizo pacto con ellos. Y Dios les tuvo que decir, ok, puesto que no los echaron, entonces ellos van a ser como una espina en su costado. Es una piedra en el zapato de Israel. Y eso es lo que ha sido. Es decir, ellos duermen literalmente con el enemigo. Y todo porque no hicieron las cosas como Dios les dijo a ellos que las hicieran. Y aprendamos también nosotros, cuando Dios nos dice que tenemos que exterminar el pecado de nuestra vida, hay que desecharlo de nuestra vida. Porque si lo consentimos un poquito, va a ser como una espina en nuestro costado todos los días de nuestra vida. Y todo, no porque Dios no haya hecho su obra, quiero que entiendan eso, no porque Dios no haya hecho su obra en nosotros, sino porque nosotros no obedecimos lo que Dios decía. Por eso es una cosa lo que ellos tienen ahorita y otra cosa es lo que realmente Dios les prometió. Por ejemplo, cuando Amós habla del tiempo futuro, y lo vamos a leer en Amós 9, del 11 al 15, dice así. Amós 9, del 11 al 15 dice, en aquel día
Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ok, un momento. Aquí ya está hablando de que ellos ya tienen el territorio. Pongan atención, versículo 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Fíjense aquí en los términos que está utilizando. Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Ok, me detengo un momento. Esto de que se derretirán, una mejor manera de poder comprenderlo es que el vino, habrá tanta abundancia de vino, porque hay mucha vid que se derramará por las colinas. Yo no sé si ustedes han visto cómo se siembra en los lugares como estos. Se hacen como terrazas, no sé cómo decirle, como terrazas para poder regarlas. Entonces dice que va a haber, que va a derramar el vino en las terrazas. Esa es la idea que nos está dando. Versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es decir, sí se va a cumplir, pero esto no es ni la sombra, no es ni la sombra de los que hay ahorita ahí, ¿verdad? En Israel. En el milenio es cuando les va a dar la tierra. Por eso dice, ahora sí, los voy a traer y van a tener la tierra y van a poder disfrutar de la tierra que ya les pertenece. Por eso ya no se les van a volver a quitar. Entonces, decíamos que hay una diferencia entre poseer, entre poseerla ahorita una fracción y poseerla toda. Ahora, los que no creen, fíjense, en el milenio, en un milenio literal, ellos utilizan fracciones de la escritura para decirnos que eso no es cierto, que eso ya se cumplió, que ya se cumplió la escritura, porque ellos se encuentran por ahí un versículo y lo usan en contra de esta doctrina. Ahora, recuerden esto, ¿cuál es la manera de interpretar correctamente la escritura? ¿Cómo se llama el método qué? Literal, gramático, histórico. Ahora, ellos nos dicen que la tierra ya la poseyeron hace miles de años y usan, por ejemplo, Primera de Reyes 4:21 y dice este versículo, los que ellos lo utilizan. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Ahora, a ver, fíjense bien, si nosotros vamos a la historia, Salomón casi domina todo el territorio que Dios les prometió, casi todo. Pero, ¿por qué esa no es la promesa de Dios? ¿Por qué no es? Bueno, ese no es el cumplimiento de la promesa, mis hermanos de Dios. ¿Por qué? Imaginen que ustedes están hablando y que de repente alguien del pacto, de la teología del pacto, viene y te saca este versículo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Mm? ¿Qué podríamos llegar a hacer? Les voy a poner un ejemplo, una historia, una anécdota. Recuerden que estamos diciendo que la forma correcta de interpretar las escrituras es la manera literal, gramático, histórico. Les voy a contar una historia que escuché de un pastor. Dice este pastor que cuando él estaba joven y empezaba en los caminos del Señor y a estudiar y a prepararse, dice que él junto con otro pastor, empezaban a debatir, no peleaban, pero que empezaban a debatir con testigos de Jehová. Siempre dice que siempre, cuando llegaban a cierto punto de la discusión, los testigos de Jehová no sabían qué responder. Pero llegó un momento
que estos testigos de Jehová, bueno, no respondían. Y siempre, los testigos de Jehová tienen una maña, que cuando ya ellos no saben qué responder en algo, porque no tienen la respuesta, ellos dicen, lo tenemos en estudio. Lo van a seguir estudiando y nunca van a llegarle. Lo tenemos en estudio. Entonces dice que una vez llegó, por así decirlo, como el superintendente, como el mandamás, ¿verdad? De este grupo en ese momento. Y que este man, este chavalo llegó y les enseñó, les mostró un versículo en Apocalipsis 12, eh, que les dijo que el arcángel Miguel era Jesús. Y ellos, estos dos pastores, se quedaron así, y que él se los demostró con la escritura, que el arcángel Miguel ahí en Apocalipsis 12 era Jesús. Y que ellos dijeron, wow, sí, ahí lo dice, ahí está, no ve. Y se quedaron de ahí así como, de ahí estamos mal nosotros. O sea, los agarraron y los revolcaron, y solo con ese texto. Entonces dice este pastor que ellos se fueron como muy agobiados y se fueron directamente con su pastor, con su líder inmediato. Y les dice, hey, ¿qué les pasó? ¿Por qué los veo así como dices? Es que vieras que estábamos conversando con estos testigos de Jehová y llegó el superintendente, el mandamás, y nos demostró, pastor, con la Biblia que sí, que Jesús no es Dios, Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús es el arcángel Miguel. Dice que el pastor estuvo a punto de agarrarlos y darles con la Biblia por la cabeza. Y que el pastor les dijo, o sea, ustedes no han entendido todavía. No lean bien el contexto, qué es lo que está antes y qué es lo que está después y de qué está hablando el capítulo 12 de Apocalipsis, porque este man, este superintendente, llegó y los apantalló con solamente un versículo, haciéndoles creer que el arcángel Miguel era Jesús. Entonces ellos llegan con su pastor y el pastor le dice, lean el contexto, vean lo que está hablando. Y cuando ellos lo leyeron dijeron, ay, mira, si es cierto. Y se dieron cuenta. Entonces se dieron cuenta que no, que el arcángel Miguel no es Jesús, porque ya vieron el contexto. Entonces el pastor les dice, vean el contexto, vean de lo que está hablando. Y al ver el contexto, ellos se dieron cuenta que no se trata del Señor Jesucristo, que está hablando realmente del arcángel Miguel, no de Jesús. Por eso yo les digo, si llega alguien, ojo con esto, y acabamos de ver lo de Salomón, si alguien llega y les enseña este versículo de Primera de Reyes, ¿cuál es el argumento de que ese no es el cumplimiento de la promesa de Dios? Recuerden que esta materia tienen que fijarse en los detalles en la escritura. Quiero que me digan, o ustedes, bueno, obviamente no me pueden decir porque están en sus casas, pero ¿por qué este no es el cumplimiento de la promesa? ¿Por qué ese no es el cumplimiento de la promesa si Salomón dice que abarcó básicamente los límites que Dios le dio casi todos? Bueno, vamos a ver. Ya vimos a Abraham en Génesis 15 y luego vimos el complemento en Ezequiel. Ahora, hemos estado hablando de ellos y yo les he estado señalando algo que Dios dice para que aprendamos a ubicar cosas como estas. Recuerden, el pacto es para siempre. Salomón poseyó el territorio por un lapso de tiempo. Ya con eso ya ustedes los vuelcan. Salomón, sí es cierto, pareciera que fuera todo el territorio que les corresponde, casi que hasta Egipto, parte de donde están los árabes, hasta el Éufrates y todo eso que ya nosotros vimos en la imagen anterior. Pero Salomón poseyó ese territorio por un lapso de tiempo y recuerden, el pacto es para siempre. Murió Salomón y ¿qué hizo Dios con el reino? Lo dividió, el reino del norte y el reino del sur. Y los reyes que reinaron no fueron tan poderosos como Salomón y perdieron toda el otra área, o sea, el territorio. Mis hermanos, hay que fijarnos en cosas como esas para que no los dejen a ustedes bateando. La promesa es para siempre. Y si Israel, en el caso de que Salomón conquistó hasta el día de hoy, debió de haber conservado el territorio que Dios le dio. Entonces, si fuera así, yo estoy equivocado. Y todos los que creemos esto estamos equivocados. Y esta gente del pacto tendría la razón.
pero no tienen la razón porque no se cumple el precepto de que es para siempre. ¿Me doy a entender? Vamos a Isaías 11, del 11 al 16, y luego Isaías 14, del 1 al 3. Isaías 11. Isaías 11, del 11 al 16 dice, pongan atención. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat, en Amat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, y les servirán, y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ok, es decir, Israel va a ser Señor, va a ser Señor. Sigue diciendo ahora el otro versículo que es Isaías 14, del 1 al 2 dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y ellos se unirán y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que cautivaron y señorarán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Ok. Si se fijan, Israel va a ser Señor, o sea, va a gobernar. Pregunto, ¿hoy es Señor sobre todas estas áreas que Dios le va a dar? No, todavía no. Hoy todavía está peleando, todavía está en guerra por las tierras. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, y las otras naciones fuera de la ONU, al final de cuentas, hacen presión sobre Israel para que Israel no tome territorio que le corresponde. Les acabo de decir que más bien están pidiéndole a Israel que ya deje, que cese el fuego, o sea, que los ataquen a ellos y ellos no. De hecho, lean a Israel. Si ustedes no lo saben, a Israel le han quitado territorio. Le han quitado territorio. Ustedes lo pueden leer. Yo creo que lo voy a subir ahí en la descripción. Ustedes van a tener un link para que ustedes lo puedan leer y tengan más información. En la guerra de los 6 días, cuando pensaron que iban a acabar con Israel, porque ellos atacaron, los árabes atacaron en un día festivo, en el famoso Yom Kippur o el día de la expiación. Entonces Dios, ¿qué fue lo que sucede? Dios les voltea a Egipto y es el que encabeza toda esta rebelión y Dios le voltea las cosas y los derrotan en 6 días. ¿Y qué pasa? Que Israel recupera todas las colinas del Golán en ese momento. Repito, esta información para que conozcan qué son las colinas del Golán, ahí está el link, el Yom Kippur y la guerra de los 6 días, yo lo voy a poner para que ustedes puedan accesar y puedan leer, puedan conocer esos datos. Ahora, y en cuanto termina la guerra, ojo, y ya finalizo con esto, en cuanto termina la guerra, empiezan las Naciones Unidas, ojo con esto, empiezan las Naciones Unidas y las naciones, así en lo personal,
como nación empiezan a presionar a Israel para que Israel suelte territorios, obligando a Israel a soltar territorios. Y hasta el día de hoy 2024, siguen diciéndole a Israel que todavía suelte territorios que tiene Israel. O sea, Israel tiene murallas levantadas, tiene muros levantados, tiene barricadas, tiene campos con alambres de púas y tiene laberintos para poder entrar. Es muy difícil entrar a Israel viniendo desde afuera de Israel, ¿verdad? Por el peligro que corre. Entonces, no, todavía no son señores, por eso lo estamos viendo. Todavía no son señores. Son soldados luchando por el territorio, luchando por sobrevivir. ¿Por qué Israel es una potencia en armamento? Pues han estado, toda su vida han estado en guerra. Ustedes lo van a poder ver desde el Antiguo Testamento. Toda la vida Israel ha estado en guerra. Y finalizo con esto. ¿Y todo por qué? Bueno, todo no son señores todavía de la tierra. Algún día Dios les cumplirá la promesa de señorear sobre la tierra. Algún día se las va a cumplir. Vamos a detenernos hasta aquí. Y en la próxima lección, con el favor de Dios, vamos a ver lo que es el pacto davídico para seguir avanzando con el tema de los pactos. Les agradezco a todos y si el Señor nos presta la vida, nos escuchamos en la siguiente lección y por favor lean. Ahí tienen bastante información para que puedan ustedes aprender, aprendan más que cualquiera. Nosotros estamos más obligados a aprender más que cualquier otro. Los bendecimos, mis hermanos, a todos ustedes y Dios me los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.